El día en que comprendí que un calendario no es inocente. Recuerdo perfectamente el día en que esta enseñanza dejó de ser teoría para volverse experiencia viva. No fue en un templo. No fue leyendo un libro antiguo. Fue en la casa de una familia común, gente trabajadora, honesta, cansada de que nada terminara de fluir. El padre me dijo algo que todavía resuena en mí. No entiendo qué pasa. Trabajamos, nos esforzamos, no hacemos daño a nadie, pero el dinero entra y sale, la casa se siente pesada y siempre estamos discutiendo por tonterías. No hablaba desde la queja. Hablaba desde el desconcierto. La observación silenciosa. Desde la sabiduría budista hay una regla que casi nadie practica, pero que lo revela todo. Antes de explicar, se observa. Antes de corregir, se siente. No se entra a un espacio con la mente llena de conclusiones. Se entra con el cuerpo despierto. Por eso caminé por la casa en silencio. Sin juicio. Sin intención de encontrar lo que estaba mal. No buscaba errores. Escuchaba el ritmo. El ritmo no se oye con los oídos. Se percibe con el pecho, con la respiración, con esa sensación sutil que te dice si un lugar te invita a quedarte, o te empuja a irte. Había habitaciones donde el aire descansaba, otras donde la energía parecía apurada, y pasillos donde el tiempo se sentía más rápido de lo normal. Entonces lo vi. Un calendario grande, llamativo, perfectamente cuidado, colgado justo donde no debía estar. No estaba roto. No era antiguo. No tenía imágenes oscuras ni símbolos extraños. En apariencia, no tenía nada malo. Y sin embargo, algo no encajaba. No por superstición, por coherencia. Ese calendario estaba empujando el tiempo contra un punto que necesitaba calma. Era como poner un reloj con alarma permanente en un lugar diseñado para descansar. Como hablar fuerte en un espacio donde el silencio cumple una función. Ahí comprendí algo que muchas personas pasan por alto porque viven demasiado rápido. El problema no es el objeto. Es la relación entre el objeto y el espacio. En el budismo, nada es bueno o malo por sí mismo. Todo depende del contexto, del equilibrio, del momento. Un objeto no tiene intención, pero sí tiene efecto. Y cuando un objeto que simboliza movimiento constante, como un calendario, se coloca en un punto donde la energía debería asentarse, se crea un conflicto silencioso. No explota, no avisa, no se manifiesta de forma dramática. Se filtra, se traduce en cansancio sin causa clara. En discusiones que no llegan a estallar, pero tampoco se resuelven. En una sensación persistente de estar siempre un poco tarde, un poco justo, un poco forzado. La casa no estaba en caos. Estaba desajustada. Y ese tipo de desajuste es el más difícil de detectar, porque no grita. Susurra. La observación silenciosa enseña precisamente eso. Que no todo lo que altera la vida lo hace con violencia. Algunas cosas lo hacen por desfase, como una música hermosa tocada medio tono más alto de lo necesario. No es fea, pero incomoda. En la práctica budista, cuando algo no fluye, no se ataca. Se reubica, porque el equilibrio no se impone. Se restaura. Ese calendario no tenía que desaparecer. Tenía que encontrar su lugar. Y cuando un objeto encuentra su lugar correcto, algo profundo ocurre. La casa respira distinto. Y las personas también. Esa fue la enseñanza. No necesitas controlar cada detalle de tu entorno. Solo aprender a sentir si lo que te rodea acompaña tu ritmo interno. O lo está empujando sin que te des cuenta. Ahí empieza la verdadera armonía. El tiempo también es energía. En la sabiduría budista, el tiempo no se trata como una idea abstracta ni como una línea rígida que va del pasado al futuro. El tiempo se comprende como movimiento constante, no algo que se mide, algo que se siente. Por eso, en las enseñanzas profundas, el tiempo no se separa de la mente. Donde hay movimiento, hay impacto. Donde hay ritmo, hay efecto. Todo lo que se mueve altera algo. Todo lo que marca ciclos reorganiza el pulso interno. Un calendario, visto desde esta mirada, no es un objeto neutro. No es solo una hoja con números, fechas y semanas ordenadas.
Es un dispositivo simbólico que recuerda, todos los días, que algo avanza, cambia, termina y vuelve a empezar. Y ese recordatorio no entra solo por los ojos. Entra por el sistema nervioso. Cada vez que lo miras, incluso sin pensarlo, tu mente recibe mensajes sutiles. Hoy ya pasó. El tiempo corre. Esto se acaba. Hay algo que viene. No son frases conscientes. Son impulsos silenciosos. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Esos mensajes no son buenos ni malos en sí mismos. Dependen del lugar donde vivan. En un espacio de acción, organización o crecimiento, ese movimiento puede ser sano. Ordena, activa, enfoca, pero en un espacio que necesita quietud, descanso o contención emocional, ese mismo impulso se vuelve presión. Es como escuchar un metrónomo constante mientras intentas meditar. No es agresivo, pero no te deja soltar. He visto casas donde el calendario estaba frente a la mesa donde alguien comía en silencio después de un día largo. Cada mirada a la pared era un recordatorio de pendientes, de días que faltan, de cosas por cumplir. Y sin saber por qué, esa persona comía apurada, sin hambre real. También he visto dormitorios donde el calendario marcaba los días justo frente a la cama. El cuerpo quería dormir, pero la mente seguía contando. No había peligro. Había exceso de tiempo activo. El budismo enseña algo esencial. La mente necesita alternar movimiento y pausa. Si todo es avance, se agota. Si todo es pausa, se estanca. El equilibrio surge cuando cada energía ocupa su lugar correcto. Por eso, el problema nunca es el calendario. El problema es qué ritmo introduce en ese espacio. Un calendario en un lugar de trabajo puede ayudarte a avanzar. En una cocina, a organizar el día. En una zona común, a sincronizar a la familia. Pero en un espacio de recogimiento, ese mismo símbolo puede convertirse en ruido invisible. No porque sea negativo, sino porque no corresponde. El tiempo, cuando se vuelve omnipresente, deja de ser guía y se vuelve presión. Y lo más delicado es que esta presión no siempre se percibe como estrés. A veces se manifiesta como cansancio sin causa clara, sensación de atraso constante, dificultad para relajarse, impaciencia inexplicable. Nada grave, nada evidente, pero persistente. La sabiduría budista no propone eliminar el tiempo ni ignorarlo. Propone relacionarse conscientemente con él. Permitirle fluir donde su energía suma, y retirarlo de donde interrumpe. Cuando el tiempo deja de invadir todos los rincones, el cuerpo vuelve a encontrar su propio ritmo. Y cuando el ritmo interno se ordena, la vida deja de sentirse como una carrera, y vuelve a sentirse como un camino. Cuando el tiempo presiona donde debería descansar. En esa casa, el calendario no estaba mal por sí mismo. No era viejo, no estaba roto, no tenía imágenes agresivas. El problema era el lugar. Estaba colgado en un punto que pedía estabilidad. Un espacio donde la energía debía asentarse, no acelerarse. Un lugar que, simbólicamente, funcionaba como pausa, y estaba recibiendo empuje. Desde la mirada budista, no todo espacio está hecho para el movimiento. Algunos existen para contener, otros para sostener. Cuando el tiempo, que es impulso, avance, cambio, se instala en un lugar que necesita reposo, ocurre un desajuste silencioso. Nada explota, nada se rompe, pero algo empieza a desgastarse. El efecto no aparece como un gran problema. Aparece como una suma de pequeñas tensiones que no saben de dónde vienen. En esa casa, los síntomas eran sutiles, pero constantes. Ansiedad sin causa clara. No miedo, no pánico, una inquietud leve, como si siempre faltara algo por hacer, incluso en momentos de descanso. Sensación de apuro permanente. Las personas se movían rápido sin necesitarlo. Comían con prisa. Respondían antes de escuchar del todo. El cuerpo actuaba como si siempre estuviera llegando tarde. Dificultad para ahorrar. El dinero entraba, pero no se quedaba. Gastos pequeños, repetidos, casi invisibles. No crisis financiera. Fuga constante.
A discusiones que empezaban de la nada. Comentarios neutros que se volvían tensos. Silencios que se cargaban. Respuestas defensivas sin intención de atacar. Nada grave. Nada dramático. Pero todo acumulativo. Como una gota que cae siempre en el mismo lugar. No rompe la piedra de inmediato. Pero la marca. El budismo enseña que el sufrimiento rara vez llega como un golpe. Llega como fricción repetida. Cuando la mente no encuentra espacios reales de pausa, empieza a tensarse incluso cuando no hay peligro. Y cuando la mente se tensa, el cuerpo la sigue. Y cuando ambos están tensos, la vida cotidiana pierde suavidad. Un calendario, al marcar días que pasan, semanas que se agotan, meses que terminan, recuerda constantemente que algo avanza. Eso es útil en un escritorio. Es productivo en un espacio de planificación. Pero en un lugar que necesita calma, una zona de encuentro, de reposo, de estabilidad emocional, ese mensaje se vuelve presión. No porque el tiempo sea malo show, sino porque no todo momento necesita avanzar. Algunas energías necesitan quedarse, respirar, asentarse. Cuando el tiempo presiona donde debería descansar, la casa no grita, susurra. Y ese susurro se oye como cansancio, como impaciencia, como una inquietud que no se puede explicar, pero que nunca se va, hasta que alguien observa y escucha. La enseñanza budista detrás de esto. La sabiduría budista enseña algo tan simple que muchas veces pasa desapercibido. El sufrimiento no siempre nace del dolor. A veces nace del ritmo incorrecto. No todo malestar viene de una herida evidente. Hay cansancios que no duelen, pero desgastan. Hay tensiones que no gritan, pero erosionan la paz día tras día. Desde el budismo, la vida es flujo. Todo está en movimiento, pero no todo al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Cuando algo se mueve donde debería haber quietud, agota. Cuando algo se estanca donde debería fluir, asfixia. Ese es el punto clave. Piensa en el cuerpo humano. El corazón late, pero no corre. Los pulmones respiran, pero no se apresuran. El sistema nervioso necesita alternar entre acción y descanso. Si el corazón se acelera sin pausa, colapsa. Si la respiración se detiene, también. La armonía no es ausencia de movimiento. Es movimiento bien ubicado. El calendario representa movimiento puro. No solo marca fechas, marca avance, cierre, comienzo, fin. Cada día que pasa es un empujón simbólico hacia adelante. Eso no es negativo. Es natural. El problema aparece cuando ese empuje invade espacios que necesitan sostén, contención, estabilidad. En términos budistas, eso se llama desalineación. No es mala energía. No es castigo. Es incoherencia entre función y lugar. Un ejemplo simple. Imagina una corriente de agua fuerte atravesando una habitación donde alguien intenta dormir. El agua no es mala. El movimiento no es malo. Pero ese no es su lugar. Lo mismo ocurre en una casa, y lo mismo ocurre en la mente. Cuando el ritmo externo es demasiado rápido para el espacio interno, la mente se tensa. Y cuando la mente se tensa, el cuerpo vive en alerta incluso sin amenaza. Por eso hay personas que dicen, todo está bien, pero no puedo relajarme. No tengo problemas graves, pero estoy cansado todo el tiempo. Eso es ritmo incorrecto. El budismo no propone eliminar el tiempo, ni huir del movimiento. Propone colocarlo donde corresponde. Hay espacios para planear, espacios para actuar, espacios para producir, y espacios para descansar. Cuando mezclamos esos ritmos, la vida pierde suavidad. Un calendario en el lugar equivocado no arruina la vida, pero desordena el pulso. Y cuando el pulso está desordenado, todo cuesta un poco más. Escuchar, ahorrar, descansar, convivir. Por eso esta enseñanza no habla de superstición. Habla de sensibilidad al ritmo. El calendario es movimiento puro. Por eso necesita convivir con espacios que sepan sostenerlo. No con espacios que pidan silencio. Cuando cada cosa ocupa su lugar, el sufrimiento disminuye sin esfuerzo. No porque cambió la vida, sino porque volvió a latir al ritmo correcto.
El cambio mínimo que lo cambia todo. No hubo velas. No hubo palabras solemnes. No hubo gestos dramáticos. No hicimos rituales. No quemamos nada. No invocamos nada extraño. Solo movimos el calendario. Nada más. Y, sin embargo, todo empezó a cambiar. Porque en la sabiduría budista, las transformaciones más profundas no siempre vienen de grandes actos, sino de ajustes precisos. Pequeños movimientos que devuelven coherencia a lo que estaba desalineado. Mover el calendario no fue un acto simbólico vacío. Fue un gesto de escucha. Escucha del espacio. Escucha del ritmo de la casa. Escucha de algo que no estaba roto, pero sí forzado. Hay una idea muy clara en el budismo. Cuando la vida se siente pesada, rara vez es porque falte algo. Casi siempre es porque algo está mal ubicado. Demasiada prisa donde debería haber pausa. Demasiada exigencia donde debería haber cuidado. Demasiada presión donde debería haber sostén. Eso pasaba ahí. El calendario, con su energía de avance constante, estaba empujando un lugar que pedía reposo. No gritaba. No advertía. Simplemente desgastaba. Al moverlo, no cambiamos el tiempo. Cambiamos la relación con el tiempo. Y esa diferencia es enorme. Porque el tiempo no es enemigo. El problema aparece cuando se vuelve tirano. Muchas personas viven así, con la sensación de que el tiempo las persigue, las corre, las exige, como si cada día fuera una deuda. Pero el tiempo, bien colocado, puede ser aliado. Puede acompañar los procesos, dar marcos sin asfixiar, ordenar sin apurar. Por eso, al mover el calendario, dije algo en voz baja, sin solemnidad, pero con claridad. El tiempo necesita acompañar la vida, no empujarla. Esa frase no era para el calendario. Era para nosotros. Para recordar que no todo avance es saludable si se hace sin pausa. Que no todo orden sirve si genera tensión. Que no todo hacer es mejor que estar. Y lo curioso fue lo que pasó después. No de inmediato. No como un milagro. Pero lentamente, como se acomodan las cosas verdaderas. Las conversaciones bajaron de tono. El cuerpo empezó a relajarse más fácil. El dinero dejó de escaparse en pequeños gastos absurdos. El descanso volvió a sentirse descanso. Nada espectacular, pero todo más liviano. Eso es lo que hacen los cambios mínimos bien hechos. No transforman la vida de golpe. La vuelven habitable. Por eso esta enseñanza es tan poderosa. No te pide creer. No te pide fe ciega. Te pide atención. A veces, lo que bloquea no es un problema grande. Es un detalle fuera de lugar, repitiéndose todos los días. Y cuando ese detalle se corrige con conciencia, la vida no necesita luchar para fluir. Solo vuelve a hacerlo. Lo que ocurrió después no fue inmediato. No hubo un antes y después cinematográfico. No sonó ninguna campana invisible anunciando el cambio. Y justamente por eso fue real. No fue mágico. Fue orgánico. Como cuando el cuerpo deja de tensarse sin que te des cuenta. Como cuando respiras profundo y recién ahí notas cuánto aire te faltaba. Los primeros cambios no se vieron. Se sintieron. A los pocos días, algo en la casa empezó a aflojar. No porque hubiera más cosas, sino porque había menos fricción. La casa se sentía más liviana, pero no vacía. Liviana como un espacio que ya no está siendo empujado. Las discusiones bajaron de intensidad. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejaron de escalar por cansancio acumulado. Antes, cualquier tema pequeño se volvía grande. Una palabra mal dicha encendía todo. Ahora, las conversaciones encontraban pausa. El descanso mejoró. No un sueño perfecto, sino un dormir más profundo, menos vigilante. Ese descanso que no es solo cerrar los ojos, sino soltar el control. Y ahí entendí algo importante. Muchas personas creen que duermen mal por estrés, cuando en realidad duermen mal porque el entorno nunca descansa. Cuando el espacio deja de correr, el cuerpo se lo permite también. Pasaron las semanas y los cambios siguieron apareciendo. Siempre de manera discreta. Los gastos inesperados disminuyeron.
No porque entrara más dinero, sino porque dejaron de aparecer fugas. Esas pequeñas salidas constantes que nadie sabe explicar. Una reparación absurda. Un pago olvidado. Una compra impulsiva para calmar la ansiedad. Cuando el ritmo interno se calma, la mente deja de gastar para compensar. Las decisiones empezaron a tomarse con más claridad. No más rápido, más claras. Antes había duda constante. Revisar lo mismo 1000 veces. Postergar por inseguridad. Ahora las decisiones se sentían suficientes. No perfectas. Suficientes para avanzar sin culpa. Y quizás el cambio más profundo fue este. La sensación de siempre corriendo se aflojó. No desapareció el movimiento. Desapareció la urgencia. Y eso cambia todo. Porque cuando vives en urgencia, todo parece caro, difícil, escaso. Cuando vives en coherencia, lo que tienes empieza a alcanzar. No llegó dinero del cielo. No hubo premios ni milagros externos. Llegó orden. Y el orden, aunque muchos lo subestimen, es una de las formas más altas de abundancia. Porque cuando hay orden interno y externo, el dinero deja de escaparse. No porque lo atrapes, sino porque ya no necesita huir. El error que casi todos cometen. Muchas personas descartan este tipo de enseñanzas con una sola palabra. Superstición. Lo hacen rápido, casi como un reflejo. Porque aceptar algo así implicaría detenerse, observar, y eso incomoda. Pero esto no tiene que ver con creer o no creer. Tiene que ver con cómo funcionamos los seres humanos. Son siglos de observación silenciosa del comportamiento, no dogmas mágicos. La mente responde al entorno más de lo que admite. No a nivel consciente, sino profundo. Un espacio desordenado genera ruido mental. Un espacio demasiado activo genera tensión constante. Un espacio que empuja cuando debería sostener, agota sin avisar. El cuerpo responde al ritmo aunque la mente lo niegue. Por eso hay lugares donde entras y te relajas sin saber por qué, y otros donde te inquietas aunque todo esté bien. No es sugestión, es regulación nerviosa. La vida, por su parte, responde a la coherencia, no a los deseos gritados, sino a los patrones sostenidos. Aquí es donde aparece el error más común. La gente cree que un objeto hace algo, que el calendario atrae o quita cosas. No funciona así. Un calendario mal ubicado no castiga, no tiene intención, no juzga, desajusta. Y ese matiz lo cambia todo. Porque un desajuste pequeño, repetido todos los días, se convierte en desgaste crónico. Como una luz blanca apuntando a los ojos mientras intentas descansar. No duele de inmediato, pero nunca te permite relajarte del todo. Como un ruido bajo, constante, casi imperceptible, que al final del día te deja exhausto sin saber por qué. He visto hogares donde nada grave pasaba, pero nadie descansaba de verdad. He visto personas responsables, ordenadas, trabajadoras, que sentían que la vida siempre les pedía un poco más de lo que podían dar. No era mala suerte, era fricción constante. Y aquí viene algo importante. El error no es ignorar estas enseñanzas. El error es creer que lo pequeño no importa, porque lo pequeño es lo que más tiempo convive contigo. Un calendario se mira todos los días. Marca cada jornada. Recuerda el paso del tiempo una y otra vez. Si ese mensaje vive en un lugar que pide calma, la mente nunca descansa del todo. Y una mente que no descansa, toma peores decisiones. Gasta para calmarse. Reacciona en lugar de responder. Nada dramático. Nada místico. Solo humano. Por eso estas enseñanzas no buscan asustar. Buscan afinar. No se trata de controlar el entorno con miedo. Se trata de escuchar cómo te afecta. El verdadero error no es colgar mal un calendario. El verdadero error es no notar cómo tu vida se va desajustando, por detalles que parecen insignificantes. Y cuando aprendes a ver eso, empiezas a corregir sin lucha, solo con conciencia. El calendario como maestro silencioso. Desde entonces, cuando hablo de esto, no lo presento como una regla, sino como una relación. Porque el calendario no manda.
No castiga, no premia, acompaña o presiona. Y esa diferencia es sutil, pero decisiva. Por eso suelo decirlo así. El calendario es un maestro del tiempo. Si lo colocas bien, te acompaña. Si lo colocas mal, te apura. No porque quiera, sino porque amplifica el ritmo del espacio donde vive. El calendario no trae una energía propia fuerte. Tómala del lugar. Si está en un espacio de calma, te recuerda el paso del tiempo con serenidad. Si está en un espacio de tensión, convierte el tiempo en urgencia. Piensa en esto. Un calendario en un lugar luminoso, ordenado, estable. Te dice sin palabras: hay tiempo. Todo avanza a su ritmo. Pero el mismo calendario, en un punto de fricción, te susurra algo distinto. Se te hace tarde. No alcanzas. Te estás quedando atrás. Y ese mensaje, repetido cada día, no se queda en la pared. Se instala en el cuerpo. He visto personas que nunca miraban el calendario conscientemente, pero vivían con prisa constante. No sabían por qué. No tenían grandes obligaciones. No estaban atrasadas en la vida. Solo estaban expuestas. El calendario se había convertido en un metrónomo interno, marcando un ritmo que no era el suyo. Por eso digo que no es un enemigo. Es un amplificador. Amplifica el lugar donde vive y el estado interno de quien lo habita. Colocado con conciencia, se vuelve un recordatorio amable. Hoy existe. Este día también cuenta. Colocado sin atención, se vuelve un látigo invisible. Apúrate. No llegas. La sabiduría budista no elimina los símbolos. Los ubica. No lucha contra el tiempo. Aprende a caminar con él. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de ver los objetos como cosas neutras. Y empiezas a verlos como mensajes constantes. Mensajes que entran todos los días, aunque no los escuches de forma consciente. Por eso, cuando alguien me pregunta si de verdad importa dónde cuelga su calendario, no le hablo de dinero ni de suerte. Le hago una pregunta mucho más simple. ¿Ese calendario te da paz o te corre? Porque si te corre, no te está enseñando el tiempo, te está enseñando ansiedad. Y ningún hogar necesita un maestro así. Una pregunta para ti. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo sencillo, pero profundo. No es una técnica, no es una regla, es observación honesta. La próxima vez que mires el calendario de tu casa, no lo analices con la mente. Siente con el cuerpo. Detente un segundo. Respira. Y pregúntate, sin juzgarte: ¿me da claridad o me aprieta el pecho? ¿Me ayuda a ordenar mis días o me recuerda todo lo que debería estar haciendo? ¿Me acompaña o me corre? Porque el calendario, aunque parezca silencioso, habla todos los días. Habla a través de microtensiones, de suspiros que no notas, de esa sensación leve de voy tarde. Aunque no haya ningún apuro real. Muchas personas creen que la presión viene de la vida, pero a veces viene del ritmo que se repite frente a los ojos. Un calendario mal ubicado no grita, insiste, y la insistencia cansa más que el golpe. Por eso el cuerpo siempre sabe la respuesta antes que la mente. La mente justifica, es práctico, siempre estuvo ahí, no pasa nada. El cuerpo, en cambio, responde con señales claras. Tensión en los hombros, respiración corta, impaciencia sin motivo, dificultad para descansar incluso cuando hay tiempo. Desde la sabiduría budista, el cuerpo es el primer maestro. No miente, no exagera, no teoriza, solo reacciona. Si al mirar tu calendario sientes orden interno, déjalo donde está cumpliendo su función. Pero si al verlo algo en ti se contrae, aunque no sepas explicar por qué, no lo ignores. No es superstición, es coherencia. A veces, mover un objeto es mover una conversación interna que llevaba años repitiéndose. Y no hace falta entenderlo todo para empezar a sentir alivio. Basta con escuchar. Porque cuando el ritmo externo se acomoda, la mente descansa. Y cuando la mente descansa,
La vida deja de empujar. El cuerpo ya lo sabe. Solo está esperando que lo escuches. Cierre consciente. La sabiduría budista no te invita a vivir controlando cada detalle de tu vida. No te pide vigilancia obsesiva ni perfección. Te propone algo mucho más sutil y poderoso: escuchar. Escuchar lo que ya está ocurriendo, incluso cuando no hace ruido. Tu casa habla. No con palabras, sino con sensaciones. Hay espacios que te calman apenas entras. Y otros que, sin razón aparente, te tensan. Tus objetos también hablan. No porque tengan intención, sino porque interactúan con tu atención. Aquello que ves todos los días moldea tu ritmo interno, aunque no te des cuenta. Y el tiempo es uno de los lenguajes más finos que existen. No se impone, se filtra. Cada calendario, cada reloj, cada recordatorio visual del avance, va marcando un pulso interno. Y cuando ese pulso no coincide con lo que tu cuerpo necesita, la vida se siente como una carrera constante, aunque no estés yendo a ningún lado. Por eso esta enseñanza no trata de mover cosas por si acaso. Trata de ubicar con respeto. Respeto al descanso. Respeto al ritmo. Respeto a los espacios que necesitan quietud. Y a los que sí pueden sostener movimiento. Cuando aprendes a hacer eso, algo cambia sin esfuerzo. La casa se aquieta. La mente baja el volumen. Las decisiones dejan de tomarse desde la urgencia. La vida ya no empuja. Empieza a acompañar. Y si este mensaje resonó contigo, no desde el miedo, no desde la superstición, sino desde una comprensión tranquila, entonces ya diste un paso real. Porque la armonía verdadera no se fuerza, se reconoce, y la riqueza más profunda no comienza en el dinero, ni en las oportunidades, ni en el éxito externo. Comienza cuando tu vida deja de ir a contratiempo, cuando el ritmo interno y el externo se alinean. El flujo aparece solo. Eso es prosperidad consciente. Eso es sabiduría aplicada. Eso es vivir en paz con el tiempo.